Bienvenidos a La Voz del 21. Hoy 21 de junio inicia el invierno y con él la gripe, aparece la tos, los malestares por el intenso frío que se siente especialmente en nuestra capital. Y para hablar de este importante tema está con nosotros Lizzy Tincopa, que es pediatra alergista. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Por qué en el invierno es la mejor estación para que se expresen las gripes? Bueno, justamente porque en el invierno nuestro clima, sobre todo acá en Lima, tenemos un clima con mucha humedad, ¿no? Y el clima frío, eso hace que se incrementen los problemas de alergia, sobre todo respiratoria. ¿Por qué? Porque durante la humedad hay un incremento también de los ácaros, que son los principales alergenos a los cuales la mayoría de limeños son alérgicos actualmente, ¿no? Entonces los ácaros se incrementan en la humedad y por lo tanto en el clima frío también, ¿no? Entonces en invierno es la temporada pico para estos alérgenos. Queremos además que nos aclare cuáles son las diferencias entre una gripe y la alergia. Hay muchas personas que en la mañana amanecen con una cierta mucosidad que es seguida, ¿no? ¿Esto es una gripe, es una alergia? ¿Qué es? Bueno, la gripe es una infección viral, ¿no es cierto? O sea, es producida por un agente, es un virus. Y eso en algún momento pues tiene un ciclo que puede durar entre una semana, máximo 2 semanas y se autolimita. Entonces los síntomas son iguales, congestión nasal, lagrimeo, pero casi siempre van acompañados de fiebre, a veces al inicio, tos, etcétera, ¿no? Y esto se prolonga un poquito, pero luego se suele autolimitar. Cuando se trata de una enfermedad alérgica, en el caso de rinitis, ¿no? Que también cursa con moquitos, ¿no? Mocos, congestión y todo, pero más que todo es matutino, sobre todo en las mañanas cuando hay más, aumenta la humedad, y en las noches cuando baja la temperatura y también aumenta la humedad. Entonces esto casi siempre se mantiene en el tiempo, o sea, se prolonga en el tiempo, mucho más que 2 semanas tal vez. A veces algunos pacientes lo pasan toda la temporada pico, que podría ser invierno, o a veces en primavera cuando hay un poquito más de clima seco, ¿no? En este clima también es propicio para el asma, ¿no es cierto? Claro, ahorita estamos en una temporada pico para las enfermedades respiratorias, tanto rinitis como asma bronquial, ¿no? Las enfermedades respiratorias pueden incrementarse justamente con nuestro clima, y también se ven, incrementan mucho más o empeoran con la contaminación, con, ¿no? todo lo que nosotros podemos, el contagio de las infecciones virales también. Empeoran los síntomas de enfermedades alérgicas, y ahorita estamos justamente en esa temporada, ¿no? Hay aumento de infecciones tanto virales como bacterianas, neumonías en los niños pequeños. ¿Qué tan importante entonces es en este caso las vacunas, y cuáles son las vacunas que deberían tener especialmente los niños? Bueno, las vacunas son muy recomendables. Actualmente me he dado cuenta, nosotros en la consulta, que la gente no ha tomado mucha conciencia desde el inicio de la temporada en cuanto a la vacunación, por ejemplo, de influenza, que es una vacuna muy recomendable para poder evitar el contagio de los síntomas respiratorios, de los problemas virales. Entonces ahorita casi la mayoría de la población no ha tenido una conciencia de eso, por lo tanto hay una menor vacunación en cuanto a influenza. Después la recomendación también es evitar también estar cerca en lugares donde hay mucha gente, ¿no es cierto?, lugares públicos, donde se puede hacer una contaminación mucho más frecuente entre niños, sobre todo lavado de manos, ¿no? Esas cosas que son importantes. Pero las vacunas, influenza, también hay otra vacuna que es importante, que es la neumococo, la vacuna que protege contra infecciones bacterianas de tipo neumonías, ¿no? Para evitar las neumonías. Eso también es importante que las madres tengan en cuenta, que siempre tiene que estar al día en su cartilla de vacunación. Ahora, ¿qué hacer si mi hijo ya tiene gripe? ¿Cuáles son las recomendaciones para poder actuar inmediatamente? Claro, o sea, si el niño tiene gripe o cualquier síntoma respiratorio, lo más importante es aumentar la cantidad de líquidos, ¿no es cierto? Vamos a bajar la temperatura si en este caso presentan fiebre, observarlos, si empiezan con mucho más síntomas, ya empezar con una tos mucho más exigente o un poco de dificultad respiratoria, y esto igual inmediatamente llevarlos al centro de salud más cercano, al centro médico, a la consulta, porque algunas madres lo que hacen muchas veces es automedicar, van a la farmacia y empiezan a pedir antihistamínicos o cosas que son ya hasta los mismos farmacéuticos
pueden darles hasta corticoides, he visto, yo me he dado cuenta de muchas veces de esto, entonces se les recomienda que por favor solamente tomen las medidas del caso, o sea, líquidos abundantes, abrigo adecuado, evitar el contacto con personas que estén resfriadas o tosiendo, ¿no? Y llevarlo oportunamente al centro médico o a la consulta médica. En todo caso, es mejor que ellos no vayan al colegio, ¿no? Claro, o sea, porque es lo primero que se les recomienda cuando vienen a la consulta. Las mamás nos preguntan, ¿pero por qué? Si tiene exámenes, que no sé qué. Y entonces yo les digo, bueno, sí, pero un par de días que estén en casa, no porque estén graves, sino porque ellos van a diseminar también, ¿no? Es bueno la infección. Hacer cama en todo caso. Exacto. Bueno, no cama, pero están en casa, un reposo, nosotros le llamamos relativo, en casa, pero sobre todo que no debe estar en el colegio, ¿no? No salir al colegio porque ahí todos vuelven a contagiarse. Están mejorando un poco, van al colegio y otros niños están enfermos otra vez y todos se contagian. Eso es con respecto a las infecciones virales, ¿no? O bacterianas. ¿Sirve en todo caso la nebulización, la sopa caliente, tomar vitamina C o eso todos son mitos? Claro, líquidos tibios abundantes son los que ayudan muchísimo a controlar un poco la inflamación de las vías respiratorias altas y eso no es ningún mito, o sea, siempre es recomendable la sopa caliente, el guardar reposo, eso es para controlar los problemas agudos de la gripe, ¿no? Entonces, y sobre todo evitar complicaciones, no salir durante las horas del día en las que hay más humedad o en los donde hay más frío, ¿sí? Y como digo, evitar lugares públicos también para evitar la diseminación y el contagio. Ahora, cuando nuestro niño está enfermo en casa, no sé si es un mito y usted nos va a poder aclarar, se cree que la gripe incuba y a la mamá le da mucho más fuerte. ¿Esto es cierto? Claro, o sea, los niños, oye, toda la parte respiratoria, los procesos virales son contagiosos, entonces la primera en contagiarse siempre va a ser la mamá, porque está al pendiente del niño. Entonces, a veces los adultos también son los primeros en estar enfermos, y ellos son también los que nosotros traemos a la casa. Y entonces, yo sugiero que cuando los padres están con mucha sintomatología, de todas maneras pueden utilizar un cubreboca cuando no es, sobre todo cuando están con niños muy pequeños, ¿no? Para evitar el contagio. Pero no hay forma, abrir las ventanas, hacer que el aire recircule, que no esté todo tapado o acumulado, ¿no es cierto? Porque si no, sí podemos empeorar y todos van cayendo, ¿no? Toda la familia. Claro. Eso es importante, tener la casa ventilada, porque uno cree que es invierno, mejor cerremos todo, sí. Hay que estar calientitos, nos ponemos nuestra manta, sí, claro. Y se contagia toda la familia. Es cierto, no, sí, hay que dejar de todas maneras una ventilación, si bien es cierto, no se recomienda una ventilación así, que en donde entre mucho viento, mucho aire, sino algo que de repente esté por ahí indirectamente, ¿no? Y que ventile el ambiente, sí. No se recomiendan tampoco usar ventiladores de aire caliente, pero sí pueden usar de repente a veces deshumedecedores que ayudan un poco durante el invierno a disminuir la humedad. Ahora nos dices que los padres son los que llevan las enfermedades a casa y los contagian a los pequeños. Sí. Un problema también es el aire acondicionado que hay en supermercados, que hay en el trabajo. ¿Qué tan perjudicial es este uso del aire acondicionado? Bueno, a todos nos perjudica porque reseca las vías respiratorias y las personas alérgicas empeoran también con el aire acondicionado porque justamente es una forma de diseminar también los alergenos, ¿no? Los ácaros recirculan ahí, etcétera. Y entonces, bueno, ellos pescan también más rápidamente infecciones a raíz de eso, están propensos a estar siempre con procesos infecciosos y llegan a casa y inmediatamente contagian. Entonces, bueno, se les recomienda también a los padres empezar la vacunación, también padres e hijos, vacunación influenza, por ejemplo, para hacer la prevención. Los primeros, si los niños están enfermos, entonces primero vacunar los padres hasta que después puedan vacunarse los niños, ¿no? Muchísimas gracias por su presencia aquí en La Voz del 21 y no queremos despedirnos sin que usted nos aconseje para prevenir las enfermedades, para prevenir el contagio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en casa y también en el trabajo? Claro. Bueno, actualmente recomendamos sobre todo a las mamás que tengan mucho cuidado en reconocer los síntomas, los signos de alarma en cuanto a los niños, abrigarlos a lo adecuado, no tampoco un sobreabrigo no se recomienda, pero sí abrigarlos adecuadamente, no sacarlos a horas en las cuales sean inadecuadas, donde haya mucho más frío, más humedad, tomar muchos líquidos, como ya dijimos, abundantes, lavado constante de manos, ¿no? Y ayudarlos a que también eviten estar manipulándose la vía respiratoria, nariz, etcétera, porque con eso también ¿Hay que abrigarse bien en esta época? Hay que abrigarse, claro que sí, pero cuando uno sale al exterior, intradomiciliario solo de acuerdo a la temperatura ambiente, ¿no?
Si es que está haciendo mucho frío en una casa muy fría, etcétera, sí tienen que estar muy abrigados, obviamente, pero si es que vemos que la casa está bien, hay un confort, no es necesario sobreabrigarlos, porque también a veces el sudor hace que ellos también que puedan pescar infecciones respiratorias, ¿no? Muchísimas gracias por su presencia aquí en Perú 21. También agradecemos a todos los que se han conectado a la señal. Ustedes ya saben que se pueden inscribir a todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube como Perú 21 TV. Buenas tardes.